¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de SEA Informa México y, por supuesto, pues bueno, como parte fundamental del Club de Periodistas de México, ACE. Hoy quiero platicarles de algo. Hay mucha división, pero terrible división en México por este nuevo gobierno, en el que el 1 de julio, la democracia, que significa una forma de gobierno, donde el poder, pues obviamente, está ejercido por el pueblo, por las masas, etcétera, etcétera, pero que nos ha dado un problema. Obviamente, la nueva oposición con los amloístas, morenistas o como les quieran llamar, pues es una guerra en la que no solamente está llena de mentiras, de exageraciones, de falsas, ¿cómo llamarlos? Datos en donde alguien está buscando el poder, donde alguien está buscando, que me refiero a los nuevos, pues la nueva oposición, a los perdedores de este sufragio del 1 de julio del 2018, en el que México decidió cambiar de gobierno, cambiar de partido, cambiar de a un gobierno diferente, porque ya sabemos que traíamos un partido político, otro partido político y nada había funcionado. Tenemos un presidente legítimo. Esto es algo que no hemos apreciado todas las personas. Un presidente legítimo porque la mayoría, como lo dice la democracia, pues votó por él. En los sexenios pasados, si ustedes lo recuerdan, se hablaba de robos, había descontentos. Solamente recordar que el día que Enrique Peña Nieto fue a tomar posesión, pues hubo revueltas, hubo los primeros reprimidos de ese gobierno, de hecho hubo muertos, bueno, posteriores, que estuvieron años, un profesor, y que bueno, su único testigo después desapareció otro profesor, pero bueno, ese será otro tema de un programa diferente. El punto aquí es que tenemos un presidente legítimo emanado del pueblo, emanado de la voluntad del pueblo. Puede que tú no hayas votado por Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente mexicano, nuestro presidente. Puede que seas de otro partido, etcétera, etcétera. Aquí lo que pedimos a la gente que ama México es reconocer este punto. En el 2006, cuando Calderón, pues obviamente gana, y recordemos, hay un programa el 24 de abril del 2009 con esta señora periodista Denise Maker, en donde él dice, haya sido como haya sido. Ustedes pueden revisar la red y ahí está refiriéndose, aunque si le dijeran un presidente espurio, que es, ya saben, esta terminología muy, muy nice, para no entrar entre los fifís y los chairos, pues habla de que él mismo sabía que quizá no era un presidente tan legitimizado. Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, pues fue votado por las mayorías, razón por la cual nosotros sabemos, porque aquí en México no hubo un problema, de hecho, la gente está muy feliz porque ganó, pues, por quien ellos votaron por el cambio. Mucha gente votó por Morena, el partido en el poder, porque estaban hartos de la corrupción, hartos de la violencia, hartos del robo a la nación, hartos de las familias en el poder, de los virreyes, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros hablemos de este nuevo gobierno. ¿Y por qué hablar del nuevo gobierno? Porque necesitamos la reconciliación nacional, y no es por emular las palabras del actual presidente, es porque en las redes hay una guerra total en la que la denostación, el insulto, la mentira, la ofensa y todas estas cosas que hacen daño a la sociedad, pues están latentes, muchas noticias inventadas, falsas, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es el bien de la nación. Por esa razón yo quiero comentarles de la democracia. Se ha dicho con odio que este es el gobierno de la muchedumbre, es decir, de la gente sin voluntad, irracional, que no tiene
una idea clara, confusa, etcétera, etcétera, y que está pues llena de temores, de enojo, pero no es así. Mucha gente muy preparada, que es obradorista, por llamarlo de otra forma, pues están con el actual presidente de la República. En el gobierno pueden decir, porque además también la nueva oposición los ha acusado de novatos. Pues claro que son novatos porque nunca habían gobernado, pero siempre se empieza por primera vez. Pueden parecer novatos, pero lo que no queremos es que parezcan rateros, lo que no queremos es que parezcan corruptos y tampoco queremos que parezcan el partido que se acaba de ir de este país, bueno, de poder, que quedó en tercera posición. Tampoco queremos que se crean estos partidos para vivir del presupuesto. En la época de 2006, 2012 y aún anteriormente, cuando Cárdenas, que compitió con Carlos Salinas de Gortari, pues hubo la duda del fraude. En el gobierno del Estado de México hay la duda del fraude. El punto es que es la primera vez que en México tenemos un presidente en el cual nadie dudó que haya ganado. Puedes estar molesto, puedes decir, ay, ¿cómo ganó el participante por quien yo voté, el candidato? Pero eso no quita que sepas que es un presidente legítimo, emanado de la democracia, es decir, un gobierno para el pueblo, pero para el pueblo en general, no para minorías, no, para todos. Entonces sí es importante reconocer, recuerden que en 2006 hubo un gran descontento social. Hablábamos hace un momento de cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión y que hubo grandes manifestaciones. Hoy, si ustedes recuerdan y vieron la transmisión del 1 de septiembre, del 1 de diciembre, hubo pues grandes manifestaciones de alegría, de júbilo, de felicidad, de esperanza. Hoy estamos viviendo el cambio y muchos pueden tener resistencia al cambio y puede ser molesto que no haya gasolina en algún lado, y puede ser molesto lo que tú quieras. Claro, porque ningún presidente es perfecto, ninguna persona es perfecta, todos nos equivocamos, pueden ser novatos, lo pueden acusar de lo que sea, es correcto, pero recordemos que esto es por voluntad del pueblo. Hay una situación en las redes sociales también en las que se habla de la oclocracia, que es este gobierno de la muchedumbre, de la gente que pues finalmente no, según ellos, pues no tiene estudios. Y entonces ya por eso los podemos denostar cuando hay una gran injusticia social que es lo que obligó a este cambio de régimen. Entonces hay que recordar que somos los mexicanos los que hacemos los cambios, que también podemos desaparecer partidos políticos, que también, ya lo vimos en estas elecciones, este cambio de gobierno no es única y exclusivamente para decir que tenemos, y qué bueno que ya lo tengamos, un gobierno legítimo y que tiene que evitar todas estas revueltas sociales como había en diferentes ocasiones. Hay noticias falsas. Hace un momento vi en las redes una invitación a una marcha para apoyar a Andrés Manuel. Esa es una noticia falsa, por ejemplo. Y la gente se burla y hace eco en eso. Entonces hay que investigar que efectivamente sea o no sea una noticia verdadera y ver a quién le puede convenir. Recordemos que nosotros deseamos que México triunfe, que el peso mexicano se sostenga. Si ustedes recuerdan, tenemos 3 o 4 semanas que el peso ha repuntado y todos los economistas pueden decir, bueno, pues es porque el dólar tiene un problema por el cierre, pero estamos repuntando. Recordemos que en las épocas pasadas hemos vivido crisis muy grandes de depreciación, de devaluación, etcétera, etcétera, del peso, y estamos buscando un México mejor para todos, con mayores oportunidades. A lo mejor van a decir, oye, es que el gobierno está repartiendo el dinero. Pues sí, está repartiendo el dinero del gobierno, no de los que trabajamos, porque recordemos que todos pagamos impuestos, están repartiendo el dinero que se robaban unos cuantos. Hemos hablado de estafas maestras, de Odebrecht, de cosas que no se han logrado la justicia. Hoy queremos la justicia. A lo mejor muchos empiezan ahorita a decir que en el caso del huachicoleo, ¿cómo es posible? Y gritan y se desgarran las vestiduras y dicen,
Ni siquiera sabemos que haya alguien juzgado o quieren ver cabezas o sangre, etcétera, etcétera, y entran en contradicciones hasta morales. Y morales en el sentido, la desgracia que pasó en Hidalgo, en el que murieron cuántas personas, ellos decían, pues debieron haberlos detenido porque es que a lo mejor el pueblo no sabe que robar es malo. O es la desesperación, no. Entramos en estos dilemas morales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos entró a ese dilema y de hecho vamos a denunciar al ejército por la inacción cuando no los premian por la acción. Y lo digo en el sentido de que cuando fue el huracán Huila, los únicos que participaron en el rescate de nuestro país, de las zonas afectadas, como fue Nayarit o Veracruz o algún otro estado que estaba afectado con este huracán, estuvieron ahí. Yo tengo algunos datos que en un momento los vamos a pasar, como nuestro flamante ejército con este plan de N3 salvó a miles de personas de la inundación. Pero entonces, ¿por qué no los premian por la acción? ¿Por qué estamos acostumbrados a ver lo malo? Querían ver sangre, querían ver balazos, querían que explotara antes. O sea, entramos en estos dilemas morales en los que nos vemos afectados porque lo común no siempre es lo normal. Si es común que haya huachicol, no es lo normal. Entonces, participando en todo esto, en esta fiesta de democracia que nos emanó este gobierno legítimo en el que la mayoría del pueblo está conforme, pues debemos trabajar en unidad para un México mejor. Y a lo mejor en la posterioridad, y faltan 5 años con 10 meses, pues puedan tener otra oportunidad de gobierno, la oposición, pero no pensando que le vaya mal a México para que ellos tengan el poder y el presupuesto. Se molestan y por ahí hay pseudo youtubers que dicen, ¿cuánto tiempo está pasando frente a la cámara? Es la primera vez que un gobierno considera al pueblo para dar una conferencia. Antes todo se hacía lo oscurito, nadie sabía nada. Entonces, sí es importante que los mexicanos nos unamos en esta democracia, nos unamos en este nuevo gobierno, nos unamos como mexicanos para el bien generalizado, porque estamos acostumbrados a hablar del bien individual, pero el bien individual, que no es el bien general, o sea, no es posible que pidas. Vamos a suponer un ejemplo rapidísimo. Dices, quiero un aeropuerto, no me importa que haya 47 pueblos afectados y pierda agua toda la Ciudad de México, no me importa, porque yo vivo de ahí, a lo mejor pues yo soy quien limpia los aviones o X, ¿no? Es un ejemplo. No me importan los demás, solo me importo yo, ¿no? Cuando están hablando de que, oye, pues hay deudas, pero siempre hay deudas milenarias, hay deudas que no se han pagado, no solamente la deuda externa que tenemos con el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional, con Estados Unidos, etcétera, etcétera, sino ¿qué les parece si recordamos el rescate bancario, el FOBAPROA, que no lo hemos acabado de pagar y ya han pasado miles de años y nadie habla de eso, ni de los miles de pesos y de dólares que hemos pagado de intereses, ese rescate de la banca que después se vendió a bancos y que hoy pues son un terror de los mexicanos porque pagamos miles y miles y miles de pesos de intereses. Entonces, bueno, somos un gran negocio para ellos. Por eso es importante reconocer los aciertos y las fallas. Por supuesto, este gobierno va a tener errores. Los va a tener como los tuvieron todos, porque no son gobiernos perfectos, etcétera, etcétera. El punto es reconocer. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue a ver a quienes sufrieron por este huracán Huila y que estuvieron muchos meses sufriendo, y que la respuesta de la entonces secretaria de Desarrollo Social fue, pues no hay dinero. El presidente en ese momento no quiso ir, pero hoy ha ido 2 veces ya este presidente a ayudar, es presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el punto es que sí hay problemas. ¿Pudo haberte afectado que no haya gasolina? Sí. Pudo haberte afectado, pero a mí me molesta más, en lo particular, que roben a mi patria. No solamente en las plataformas y todo lo que falta de ver. Entonces, que entiendo perfectamente que no nos señalen quiénes son los acusados por estos delitos de huachicoleo y pues todo ese fraude, pero sí quiero saber
y lo quiero saber porque me interesa, que exista justicia, que hay un debido proceso y que pues no pueden señalarlos este y aquel y hacer burla de él porque también tienen derechos humanos que hay que respetar y que no es de este nuevo gobierno, es de gobiernos pasados. Y entonces van a decir, oye, ¿por qué repites de gobiernos pasados? Pues que sí es importante saber nuestra historia, saber por qué hay problemas en el campo, en qué momento pasó, cómo pasó, datos, porque recuerden que ya lo había comentado en otros programas, que quien olvida su historia está condenado a repetirla. Entonces, vamos a evitar los errores, los problemas, y pues vamos adelante, queridos amigos, y obviamente quiero leerles algo que encontré en la red y que me encantó, y esto tiene que ver con esto que yo les comento, el que la gente recobre la esperanza por tener un gobierno legítimo. No importa el partido que seas, eres mexicano. Te voy a decir algo. Quienes tienen intereses en regresar al poder y a obtener el presupuesto, a seguir transando al pueblo y robándolo, pues son los que pagan estas campañas de bots y trolls y noticias falsas porque tienen el dinero y hay ahora los pseudoperiodistas que dicen es que me atacan y otros que sí son periodistas, por supuesto, y que no están de acuerdo con el nuevo régimen, con el nuevo gobierno, y está bien, porque sí debe haber siempre oposición. ¿Por qué? Pues porque no todo es maravilloso, pero lo que hay que hacer es con respeto y tolerancia y apoyando los valores humanos, los derechos elementales, como la vida, etcétera, etcétera. Hay muchos temas que resolver. Los feminicidios es mucho de resolver, de seguridad, de huachicol, de auditorías, etcétera, etcétera, de desmontes, de tantas cosas de lo que el país adolece. Entonces, pues yo les quiero pedir, amigos, que escuchen este himno a Andrés Manuel López Obrador que encontré en la red que hicieron los músicos de Chiapas y que les voy a leer un besito y en un momentito más con esto cerramos este programa en los que yo les quiero que reconozcamos como mexicanos un gobierno humano, pero legítimo, emanado de la votación y de la democracia, del pueblo que se manifestó en las urnas y que, bueno, tenemos que apoyar porque queremos que a México le vaya bien. Aquí les leo este himno a Andrés Manuel López Obrador. Dice, valiente tabasqueño que ha desafiado al gobierno represor, junto a la patria luchando con empeño, quieres librarla del corrupto y del ladrón. Por 2 sexenios el triunfo te han robado, usurpadores sedientos de ambición, que solamente a México han dejado en la miseria y la desesperación. Eres la gran esperanza, por eso luchas con indómita pasión, eres del pueblo la lanza que ha de cambiar el rumbo de esta gran nación. Y bueno, lo escuchamos, queridos amigos, con eso me despido. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Andrés Manuel, valiente tabasqueño, que has desafiado un gobierno represor, y que a la patria luchando con empeño, quieres librarla del corrupto y del ladrón. Por 2 sexenios el triunfo te han robado, usurpadores sedientos de ambición, que solamente a México han dejado dolor y muerte, injusticia y corrupción, que solamente a México han dejado en la miseria y la desesperación. Eres la gran esperanza, por eso luchas con indómita pasión. Eres del pueblo la lanza que ha de cambiar el rumbo de esta nación. Somos un gran movimiento porque creemos en la regeneración. Juntos haremos historia a la victoria con López Obrador.